Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Ya estamos comenzando los estelares a 20 minutos de las 9 de la mañana con la prevención, María José, que tenemos que terminar a la hora porque a través del 88.5 FM RDI a las 9 de la mañana va a comenzar un nuevo programa. Así que tenemos que entregar a la hora porque a las 9 viene Código Chile con la conducción de Francisco Idieta, que hoy día hace su estreno aquí en RDI FM 88.5 para el Gran Concepción. Así como también hace su estreno aquí en los estelares de Buena Costumbre de los días lunes, el periodista, militante de Convergencia Social, Eduardo Pacheco. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, María José, Paz también. Un abrazo muy grande para ustedes. Acá estamos con toda la energía para partir este nuevo día de estelares. Ya pues, ya la consignó ahí Eduardo Pacheco, nuestra estelar habitual de los días lunes. Claro. Es Paz Charpentier, abogada, miembro de la Fundación Juntos Más Libres. Con la que estuvimos tuiteando el día de ayer, bien tarde, Paz. Estaban tuiteando ambas. Sí. Pero de otro tema que no está en pauta, así que no vamos a poder pelear. Sí, no está en la pauta. Oigan, primero, muy buenos días a todos y por supuesto a los que nos están escuchando en los ya reprochables pero comunes tacos de nuestra región. Y por supuesto quiero aprovechar, por favor, Álvaro, de saludar a Eduardo y de enviarle toda mi buena energía a Pancho Idieta, que inicia su programa el día de hoy, también a las 9. Oye, y a Javier Sandoval, que nos está escuchando seguramente y que ha sido parte fundamental de nuestro programa de los estelares durante tanto tiempo, y a quien aprovechamos de mandarle un saludo y nuestra gratitud por haber aceptado durante tantos meses la invitación a ser parte de los estelares de Buena Costumbre. Ya, doña María José, póngale bueno. Bueno, queremos hablar del cambio de gabinete, que nos entreguen sus reflexiones y percepciones de lo que ha sido este cambio en la correlación de fuerzas también que ha tenido el gobierno. Y hay un análisis muy interesante de uno de los fundadores del Frente Amplio. Ideólogo. Claro, Noam Titelman, y él señala que hay que entender que ningún cambio finalmente se puede hacer si es que no existe esta fusión entre el Frente Amplio y el socialismo democrático. De hecho, a él le hacen una pregunta sobre la resistencia del Frente Amplio por verse asociados con los socialistas. Sí. ¿Qué dice él? Dice que ahí está uno de los aprendizajes. Dice, no hay proyecto de mayoría que no incorpore a esas dos generaciones. Algo que hace unos meses atrás nomás, muchos Frente Amplistas no tenían esa visión. Partamos por Eduardo Pacheco, que es justamente del Frente Amplio de Convergencia Social. Eduardo. Militante. Sí, María José, mira, partir primero por destacar lo que ha sido este cambio de gabinete por parte del presidente Gabriel Boric, quien dijo muy claro durante la semana que aquí era más allá del tema de los partidos o de los espacios que se iba a dar a cada uno de los conglomerados, lo importante era hacer los ajustes necesarios para mejorar los puntos donde el gobierno hoy día va a priorizar su gestión durante lo que es este segundo año de gobierno. Y yo creo que eso quedó muy claro en los ajustes ministeriales y también en los ajustes en las subsecretarías. Y durante los próximos días se esperan también ajustes en las regiones, donde el único objetivo, y yo coincido completamente con el presidente, debe ser mejorar la gestión, aquellos aspectos donde el gobierno quiere reforzar y poder hacer lo que se ha comprometido por parte del gobierno, que es trabajar para las y los ciudadanos de nuestro país, en este caso de la región del Biobío. En el segundo punto, para no rehuir de la consulta que realizabas, María José, mira, yo por lo menos te voy a decir la posición personal, soy militante de Convergencia Social, pero mi posición personal respecto a lo que dice relación con la relación del Frente Amplio, de Aprodignidad con socialismo democrático. Hoy día todos tenemos muy claro que hay un gobierno que tiene dos coaliciones y que han convivido durante este primer año y que se han ido compenetrando de manera cada vez más eficaz. Yo quiero decir, y de manera personal, que yo tengo una excelente relación con los militantes del Partido Socialista, tanto militantes históricos como los militantes que recién están durante los últimos años dentro de la colectividad del PS,
Y creo que eso también pasa mucho dentro de la militancia, por lo menos del Frente Amplio, de que hay una buena relación con el Partido Socialista. Y yo creo que eso hay que profundizarlo, coincido en eso. Yo creo que aquí debe darse una alianza virtuosa donde efectivamente se logren confluir las fuerzas de izquierda en torno a un proyecto histórico que en diversos momentos ha tenido cohesión. Sin ir más lejos, en el caso de Apruebo Dignidad, el Partido Comunista estuvo junto al Partido Socialista en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Es decir, son alianzas que hoy día deben irse fortaleciendo, y coincido en ese caso con Noam a propósito de algo que el mismo presidente Gabriel Boric dejó muy claro desde el inicio de su carrera presidencial. Recordemos los acercamientos del presidente Boric con vastos sectores del Partido Socialista y la reivindicación de la tradición socialista para el proyecto político que está desarrollando nuestro gobierno. Yo creo que eso es parte de lo que ha iniciado el propio presidente Boric en esa hoja de ruta. Hay que seguir fortaleciendo, y yo veo lo que ha pasado en el cambio de gabinete, lo que ha pasado durante este primer año, como algo positivo en una alianza histórica con el Partido Socialista que se siga profundizando, no solamente en lo electoral, sino que también en lo programático y en el trabajo conjunto por un gobierno que es un gobierno ciudadano y que lo que ha establecido un programa de transformaciones sociales donde no me cabe duda que el PS y socialismo democrático están en pos de esos cambios. Bueno, vamos a ir al tiro con paz, pero a mí me gustaría hacer un par de apuntes a lo que plantea Eduardo. Yo creo que aquí, durante mucho tiempo, desde el sectores del socialismo hubo apuro por un cambio de gabinete. Después, algunos se cambiaron de micro, como el senador Insulza, por ejemplo, dijeron, ¿sabe qué? Mejor no es bueno hacer el cambio ahora, sino que mejor el 7 de mayo, esperando el resultado de, ¿cómo se llama?, de la elección de... ¿Cómo se llaman ahora? Consejeros constitucionales. Y, sin embargo, dicen, algo se está filtrando ahí la voz de alguien, dicen que este cambio fue realizado fundamentalmente por irresistibles presiones, tanto de la presidenta del Partido Socialista, la ex senadora Paulina Bodanovich, ¿cierto? Y también por la presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili. Y esto es lo que ha hecho que el propio Noam Titelman concluya diciendo que deben fundirse el socialismo democrático y el Frente Amplio en una sola fuerza política. El mismo Tránsito cree que debe hacer el oficialismo, convertirse en una sola coalición. Ese es el desafío que permitirá, entre otras cosas, dar solidez a las acciones de gobierno. ¿Se incluye al Partido Comunista? Yo creo que sí, pues sí, forma parte también de la Apruebo Dignidad, que es la otra alianza de gobierno. Pero no es Frente Amplio. Claro, tienes razón, no es Frente Amplio. Paz Charpentier, haga uso usted de la palabra. Sí, mire, yo quiero coincidir con las declaraciones de Noam. ¿En qué sentido? Señala él en algún apartado de su entrevista en que a este gobierno le ha faltado más, no solamente ser exitoso en ganar para llegar al gobierno, sino que ganar en el gobierno. Y que eso, de alguna manera, encuentra explicación por la tremenda distancia entre las prioridades del gobierno y las prioridades ciudadanas, como son, por ejemplo, indica él, que a las personas les importa cómo van a resolver los temas de seguridad y el costo de la vida, y que esa es la urgencia, y aquí dice, hay un problema. Y en eso estoy plenamente de acuerdo con lo que señala Noam del Frente Amplio en su entrevista, ¿verdad? Eso por una parte. Y por otro lado, en cuanto al cambio de gabinete propiamente tal, a mí me parece, Álvaro, María José, que este cambio de gabinete, primero, es inoportuno, segundo, es incompleto, y tercero, a mí me parece que el presidente de la República aquí se perdió una gran oportunidad. Es inoportuno porque, como bien señalabas tú, ¿verdad?, han existido distintas posiciones. Desde diciembre más o menos se viene hablando de que marzo va a existir un cambio de gabinete, y la verdad es que esto se aguantó y llegó un momento en que efectivamente se hizo este cambio de gabinete, pero de manera incompleta porque no salieron ministros que derechamente debían salir. Es decir, por ejemplo, no es tolerable, ¿verdad?, que a un ministro se le oculte durante un acto oficial del 8M en La Moneda y que ese ministro al día siguiente entonces no salga en este cambio de gabinete. Marco Antonio Ávila. Como es el caso de Marco Antonio Ávila, ¿verdad? Eso a mí no me parece ni tolerable ni tampoco consistente. Yo realmente no entiendo cómo el ministro aguanta ese nivel de
ninguneo, por así decirlo, ¿verdad? Y segundo, a mí me parece que si bien aquí existió un reconocimiento, porque el cambio de gabinete es un reconocimiento no solamente a la mala gestión de este gobierno durante el primer año, sino que también al alto porcentaje de desaprobación que tiene el gobierno, al desconocimiento de los propios ministros, ¿verdad? Nunca habían sido tan desconocidos los ministros, y los pocos conocidos también tienen un alto porcentaje de desaprobación, ¿verdad? Y por lo tanto, yo creo que este cambio de gabinete fue incompleto, mucho menos de lo que se esperaba, atendida la realidad de este gobierno y la falta de gestión que hemos constatado en este primer año. Y en tercer lugar, y por último, y ahí cierro para dar la palabra, ¿verdad? Álvaro, a mí me parece que aquí el gobierno se perdió una tremenda oportunidad. Porque de hecho, yo creo que dos de los fracasos para el gobierno, porque han sido éxitos para la ciudadanía, pero han sido fracasos para el gobierno, el hecho de la gesta del 4 de septiembre, ¿verdad? Y el rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria, ¿verdad? Y por lo tanto aquí, teniendo presente que hubo incluso parlamentarios del propio oficialismo que votaron en contra de la idea de legislar la reforma tributaria, que es un proyecto ancla o estructural del programa de gobierno, la verdad es que este cambio de gabinete bien podía utilizarse para atenuar la fragmentación del oficialismo, que resulta evidente y que se traduce nada más ni nada menos en rechazo a las reformas que el propio gobierno plantea, y por lo tanto el segundo fracaso más importante para el gobierno en su primer y conmemoración del primer año de este estimado Álvaro. Oye, Paz Charpentier, si de ti hubiese dependido, ¿a qué ministro o ministra hubiese sacado? Chuta, yo hubiese sacado a Giorgio Jackson, por ejemplo, Marco Antonio, el ministro de Educación, Marco por Antonio supuesto. Ávila. Sí, también lo hubiese sacado. Bueno, Álvaro. Y también tal vez incluso hubiese movido a la ministra Vallejo, que si bien ha tenido un buen desempeño desde la perspectiva política, sí tiene una mala evaluación por parte de la ciudadanía. Si es que este gobierno quiere repuntar, me parece a mí que habría sido una buena idea, enfocándose esencialmente en lo que es bueno para Chile y por lo tanto evitar la fragmentación en su propia coalición para que puedan gobernar con mayor tranquilidad. Pero bueno, eso es un tema del gobierno. Yo estoy en la oposición. Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. 5 para las 9 tenemos que cortar, por si acaso. No, Eduardo, en esta idea de repuntar con el gobierno, ¿verdad? Mejorar también en las encuestas a través de este cambio de gabinete, que es uno de los factores, obviamente, después sigue la gestión y la evaluación propia de la ciudadanía, pero ¿te parece que fue poco contundente, en propias palabras ahí de Paz Charpentier, también por todo esto que no deja de ser farandulero también, pero este episodio de la silla, ¿ya? Este episodio de la silla, de que sacaron una silla, entonces como que eso finalmente arruinó parte del momento, y como también el ministro Ávila, un ministro de Educación, que ya es un ministro que está constantemente en exposición con todo este traspié que tuvo con la diputada Delgado, ¿cómo va a superar ese impasse? Va a ser un momento difícil, un año difícil, yo me imagino, para la cartera. Mira, lo primero relevante en torno a lo que nosotros como Frente Amplio, como Apruebo de Dignidad, hemos planteado con mucha contundencia, es que nuestro apoyo irrestricto al presidente Gabriel Boric los cambios que realizó durante este último cambio de gabinete. Yo creo que aquí lo relevante es cómo se fortalece el trabajo del gobierno. Más allá de las fotos del momento, más allá de lo que son las mediciones que semana a semana están entregando las encuestas, lo importante es avanzar en un programa de cambio y transformaciones que se le ofreció a la ciudadanía en la campaña presidencial y que obtuvo un tremendo apoyo y una gran mayoría social en su momento para el presidente Gabriel Boric y para el conglomerado de gobierno. Eso debe ser lo relevante. Hoy día lo que tenemos, y a medio caminar en este mes de marzo, iniciamos con buenas noticias en materia económica. Tenemos lo que pasó con la inflación, se espera que ahora en marzo suba un poquito más la inflación, pero la tendencia definitivamente es a que va a bajar la inflación. Hubo una enorme cantidad de inversión extranjera que no se veía desde el año 2015. El IPSA, desde la llegada del presidente Gabriel Boric en marzo del año pasado, ha ido aumentando considerablemente con un repunte del 17%. Es decir, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos un país que
falta mucho por hacer, pero logra el camino de mayor estabilidad luego del desastre del gobierno que significó Sebastián Piñera. Los 4 años de Sebastián Piñera, que tuvo que heredar este gobierno y que se ha tenido que hacer cargo, por ejemplo, en materia de seguridad. Yo lo escuchaba el fin de semana en varias entrevistas que lo destacaba la delegada presidencial Daniela Brenner, cómo ha vuelto el Estado a la provincia de Arauco. Y recordemos, las primeras semanas, y no solamente la primera semana del gobierno del presidente Boric, sino que las que antecedieron en ese verano al presidente Boric, la violencia desatada que existía en la provincia de Arauco. Todavía queda mucho por avanzar en la provincia de Arauco, pero el Estado está volviendo, bajó la cantidad de incidentes y de ataques y de atentados. En algunos momentos prácticamente no hubo durante 2 meses, y eso yo creo que es una buena noticia. Y tenemos que seguir avanzando y profundizando esa gestión. Y en materia de delincuencia han caído las bandas del robo de madera, se les está persiguiendo, las policías se sienten respaldadas, y yo creo que ese es el camino correcto. Entonces, más allá de si había una silla, no había una silla, de lo que lamentablemente la política muchas veces se queda, que es lo cosmético, que es esta cosa un poco farandulera, lo importante es cómo el gobierno se hace cargo de las problemáticas sociales que la gente está pidiendo, en materia de seguridad, en materia de salud, donde ya tenemos y se garantiza una salud gratuita a todos los tramos de FONASA, que es parte del legado del presidente Boric, y también cómo avanzamos en un proyecto emblemático, que yo creo que es un punto muy relevante del gobierno, es cómo ya cerca de 1000 empresas están con la jornada de 40 horas y esperamos que durante el mes de mayo se transforme en ley. Yo creo que lo importante y lo relevante de este cambio de gabinete es que estos ministros y ministras, y en el caso de los subsecretarios, lleguen a fortalecer el trabajo que ya se ha avanzado, mejorarlo, y si hay que mejorar la difusión, mejorar el trabajo y el despliegue en terreno. Para eso se hacen los ajustes de gabinete, no para el gusto de la oposición, sino que para efectivamente el bienestar de las y los ciudadanos de nuestro país. Oye, María Paz Charpentier, fíjate que se tomó el micrófono de Eduardo Pacheco, y dada sí, nuestra 30 segundos. 30, pero 30 de verdad, segundos. 30 segundos. Sí, de verdad. absolutamente. No, solamente señalar que entonces aquí Eduardo lo que indica es que la permanencia del ministro Ávila, que maltrató a la diputada Delgado, ministro que además ocupa una de las carteras más relevantes de este gobierno, que es en materia de educación, él estima, conforme a lo que ha dicho, que su permanencia más bien fortalecería el trabajo y la gestión de este gobierno, y a mí me parece que no. Y no por darle el gusto a la oposición, sino que más bien al propio oficialismo, que ha declarado derechamente que no va a tener comunicación y no va a respaldar al gobierno mientras el señor Ávila permanezca en la cartera de educación. Entonces, esos 2 puntos, digamos, Eduardo está de acuerdo con que la permanencia del ministro Ávila al final del día fortalece al gobierno, cuestión con la que yo discrepo, e incluso parlamentarios también de su coalición coinciden conmigo en eso, estimado Álvaro. Paz Charpentier, muchas gracias por estar acá, muy buenos días. Buenos días a ambos. Gracias, Eduardo Pacheco, gracias por estar aquí. Buena semana. Chau, chau. Buenos días, Chau, adiós, chau. que estén muy bien, chau.